Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche os ofrecemos otra de las charlas que organizaron en el verano de este año la buena gente de Cuba, el grupo Pensar en Haiku, que dirige Julier Canuto. Estas charlas son fruto de un largo recorrido escribiendo y disfrutando en castellano del haiku que nos vino de Japón y ahora desarrollan autores que llevan años estudiando su influencia en Occidente. Esta segunda ponencia la imparte nuestra amiga argentina Sandra Pérez, integrante del grupo Puente y Camino y espléndida pintora de sumie. La presenta desde Cuba Rosa Almarales Escobar. Amigos de Radio Ela, en el andar por la vida disfrutamos de bellos momentos junto a la naturaleza y el entorno. La mayoría como algo pasajero, pero hay personas que no se limitan a vivirlo y dejarlo escapar, y lo atrapan para siempre a través del más breve de los poemas, el haiku. Pero no todos saben cómo escribirlo y que este llegue a impresionar también a lectores y oyentes. En Santiago de Cuba, el proyecto Pensar en Haiku se dio a la tarea de preparar un taller de verano para su difusión y tuvimos el honor de contar, entre otras, con la ponencia Haiku, Poema de Imagen, Generación de Basho, de Sandra Pérez, experimentada, elocuente y carismática haikin, miembro del grupo Puente y Camino de Argentina. Esperamos les sea de mucho provecho. Hola, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Soy Sandra Pérez, muy agradecida por la posibilidad de compartir con ustedes este momento, de este encuentro, de este taller. Y voy a empezar por presentarme y contarles que yo pertenezco al grupo Puente y Camino Haiku-Do Argentina, que hace ya más de una década que está funcionando y que ha recorrido ya un largo camino. Asimismo, nosotros como grupo tenemos el Do en el nombre, Puente y Camino Haiku-Do Argentina, porque es la manera en que nosotros entendemos el haiku. Y me parece importante que lo aclaremos de entrada, porque cuando hablamos de haiku puede haber como distintas líneas de trabajo. Entonces creo que es fundamental que ustedes sepan desde qué lugar voy a estar hablando, desde qué lugar me paro para hablar de haiku-do, y es puntualmente porque lo consideramos como un camino. El haiku lo entendemos como grupo, lo entiendo también personalmente, como una manera de estar en el mundo. Al haiku lo entendemos como un poema vivencial, como un poema relacional. No lo consideramos un poema de escritorio, inventado, con el razonamiento, sino más bien la expresión que surge a partir de una vivencia, de la cual realmente hemos sido testigos, hemos presenciado y hemos captado a partir
de los sentidos. Esto es muy importante para nosotros porque no buscamos en el haiku una intención literaria. Simplemente intentamos compartir con aquellos que quieran leer nuestros haikus y que se asumen a la escritura esos instantes que nos han conmovido, que nos han asombrado, que nos han impactado en nuestra vivencia. Y cuando hablo de vivencia, necesariamente traigo todo lo sensorial, porque uno vive con el cuerpo y con todos los sentidos. Es nuestra vía de acceso al haiku. Lo que vemos, lo que olemos, lo que olfateamos, toda nuestra piel que entra en contacto con lo que los rodea, nuestro gusto. Y así empiezan a aparecer, a partir de estas sensaciones, estas percepciones, esta manera que tenemos de entrar en contacto con el mundo que nos rodea, no poniéndonos nosotros en un lugar de observador, sino intentando con nuestra propia vivencia, nuestra percepción, en función de todo lo sensorial, entrar en ese mundo y formar parte de él. Así, por ejemplo, encontramos haikus que han sido percibidos con el sentido de la vista, como este de José Manuel Rodríguez. En cada poste del antiguo embarcadero, una gaviota. En cada poste del antiguo embarcadero, una gaviota. O tal vez este otro de Mercedes Pérez. Llega una urraca. El viento la posa un poco más allá. Llega una urraca. El viento la posa un poco más allá. Ambos haikus percibidos a partir de la vista. O este otro, por ejemplo, de Bayó, en donde predomina lo auditivo. La voz del cuco se queda yaciendo sobre el agua. La voz del cuco se queda yaciendo sobre el agua. Muchos haikus también aparecen en donde estos sentidos empiezan a formar parte de ese aguare, de esa emoción, de esa conmoción. Entonces ya no nos referimos con las palabras con las que expresamos a un solo sentido, sino que empiezan a interrelacionarse entre sí. Como por ejemplo este haiku de Isen, donde se mezcla la vista y el oído. Hojas nuevas que brotan con la lluvia, el sonido del viento. Hojas nuevas que brotan con la lluvia, el sonido del viento. Vista, oído. También, por ejemplo, este de María Elena Quintana, donde está en juego la vista y el olfato. Luna de río, el olor a jazmín de la otra orilla. Luna de río, el olor a jazmín de la otra orilla. Tacto y vista de la misma autora. Sopor de agosto. Un limón ha caído en los tablones. Sopor de agosto. Un limón ha caído en los tablones. O este otro, de Mercedes Sayas, en la que se conjuga el sonido y el olfato. No se ve el gato que maulla en la plaza. Olor a jazmín. No se ve el gato que maulla en la plaza. Olor a jazmín. Todos estos ejemplos surgen de lo perceptual, de haber sido testigo, de haber tenido la atención plena al mundo que nos rodea y haber podido plasmar en unas pocas palabras eso que nos ha verdaderamente impactado.
Hace ya mucho tiempo, 2 décadas, 20 años, más incluso, que un grupo de personas que, bueno, consideramos de alguna manera que somos la generación Do, nos hemos formado a partir de las enseñanzas del maestro Vicente Haya y hemos recorrido durante todos estos 20 años el camino del Haiku Do. Por eso hablamos de el camino Haiku Do, porque es la manera que hemos encontrado de expresar a través de esta manera poética japonesa esta vivencia sensorial, esta vivencia auténtica y verdadera que nos invita a compartir para que los lectores también puedan vivenciar esto que nosotros hemos vivenciado. Una manera interesante de definir al haiku fue la que la otra vez mencionó el maestro Haya, cuando dijo, el haiku son unas pocas palabras con jaimi, con sabor, escritas por personas con el corazón emocionado. Me pareció una definición acertada porque en ella encierra la mayoría de las características del haiku. La emoción percibida, la brevedad en esas pocas palabras y el jaimi, ese sabor. Y dejar un poco de lado esa definición que en definitiva con el correr del tiempo hemos ido viendo que no es lo que lo define al haiku, como por ejemplo una estrofa sin rima de 3 versos, 5, 7, 5 sílabas, porque eso en realidad hemos visto y se ha comprobado también por otras traducciones, que hay formas poéticas que tienen esa estructura y que no son haikus, como un senryu, por ejemplo, un sapai, por ejemplo. Entonces, definir al haiku solamente por una estructura externa no sería justo ni tampoco daría cuenta de la hondura que tiene. Y de hecho, en nombre de esa definición que se divulgó, se han escrito muchos poemas, de los cuales una gran mayoría no son haikus porque carecen del jaimi, del sabor, no son escritos desde la vivencia, sino más bien desde una elaboración en un escritorio, con una intención literaria más que con una intención de formar parte del mundo que nos rodea. Balló, de alguna manera, empieza a independizar esa estrofa del Haikai no Renga cuando toma el hoku, la cabeza, la primera estrofa en forma independiente, que luego empieza a divulgarse y se empieza a difundir, y lo que hoy conocemos, de alguna manera no podemos negar que surge de ahí, pero que tiene que ver con la necesidad de dejar plasmado estos asombros que nos han suscitado una emoción profunda. Entiendo que al principio ajustarse a la brevedad al momento de escribir un haiku es la mejor manera de entrar en sintonía con lo que es la síntesis. Nosotros no vamos a escribir todo lo que percibimos, pero tenemos que elegir de todo lo que formaba parte del momento en el que nos ha impactado ese suceso, aquellas palabras, aquellos elementos que den cuenta de la manera más fiel posible qué ha sido lo que hemos presenciado, con la intención de que el que lo lea pueda llegar a emocionarse, pueda llegar a percibir y vibrar con aquello que nosotros hemos vibrado. Entonces, a mí me parece muy útil al momento de escribir un haiku el recurrir a una metáfora que aprendí del maestro Vicente Haya, que tiene que ver con la cocina. Decimos que escribir un haiku es poder cocinar
un plato que tiene que tener un buen sabor. Y ese sabor va a ser único. Y para poderlo saborear hay que aprender también a paladear. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a Puente y Camino, quizás a todos estos que nombraba antes de que formamos parte de la generación Do, como seguramente a todos los que les apasiona el haiku, entendemos que leer haikus y muchos haikus, buenos haikus con buenas traducciones, es una fuente inagotable de aprendizaje. Muchos queremos escribir, al principio a mí también me pasaba escribir y poca lectura. Y después con el tiempo me di cuenta que el camino hubiese sido para mí mucho más fácil si hubiera leído más y después escribir, ¿no? Esta lectura nos lleva a descubrir, a percibir cómo se saborea, cómo se paladea un haiku, y después con esa misma sensación de querer saborear y paladear, poder pasar a la escritura y tratar de transmitir eso. Entonces, una de las cosas que nos resulta útil es imaginarnos que vamos a armar una alacena, tener una despensa, donde vamos a ir poniendo todos los ingredientes que formaron parte del momento vivido. Entonces ahí vamos a colocar en esa alacena cómo estaba el día, si era de día, de noche, si había nubes, si había sonidos, si cantaban los pájaros, si por ejemplo había viento, si había brisa, cómo se sentía en la piel el aire caliente, tibio, fresco, frío, si había agua, si llovía, si había un río, si había mar, si había, por ejemplo, humo, niebla, todos aquellos elementos que formaban parte de ese suceso que hemos presenciado van a ir a nuestra alacena. Y al momento de escribir el haiku, vamos a seleccionar solamente algunos de esos elementos, aquellos que no pueden faltar para que nuestro haiku tenga buen sabor y que el plato quede definido. Entonces, de todo lo que hay ahí, vamos a empezar a descartar lo que no va, lo que es repetitivo. Por ejemplo, si hablamos de frío, de escarcha, de viento, de invierno, todo eso nos remiten a lo mismo. Entonces, elegiremos aquella palabra que sea más fiel al momento vivido y que traiga consigo toda esa sensación, por ejemplo, del invierno o del verano, o del silencio o de la calma, evitando nombrarla para que quede más sugerido, pero sí aquellas palabras que no pueden faltar, porque de faltar entonces caeríamos en un relato que el que lo lea no lo va a entender. Y el haiku no es un jeroglífico ni es una adivinanza. El haiku tiene que sugerir, pero tiene que darnos pista para que el que lea el haiku pueda entender de qué se trata, pueda impactarse, emocionarse y saborearlo. Entonces, lo primero que al momento de escribir sirve como referencia es armarnos nuestra alacena y luego ir a buscar de esa alacena los elementos puntuales con los que voy a cocinar mi plato. Bien, y ya tengo mis elementos. Y con esos elementos ahora sí buscaré la mejor manera para escribirlo. Y voy a tener en cuenta la sugerencia, no decirlo todo, pero tampoco que se transforme en una adivinanza, como habíamos dicho, sino que quede claro lo que quiero transmitir. Voy a apelar no solamente a lo que observé, sino a aquello que tiene que ver con lo auditivo, con lo olfativo, con el tacto. Voy a tener en cuenta también el sonido, la musicalidad, el ritmo que va a tener ese haiku. Y si voy a escribir más de uno, tener en cuenta que no todos tengan la misma estructura, que no todos empiecen, por ejemplo, con un kire, con un corte, con un silencio luego del primer verso, para que al leer de corrido los haikus tengan más fluidez, tengan una sonoridad que me vaya envolviendo y me vaya metiendo dentro de ese instante, de ese suceso.
Entonces, además de la brevedad, de la musicalidad, de la sugerencia, vamos a tener en cuenta también que lo que aporte sea algo que no importa que sea bello, sino que sea auténtico y real. Si debo hablar de las flores o de la luna, maravilloso, pero también quizá nos hemos encontrado con algo que dudamos si es motivo de un haiku, como por ejemplo algo que se está pudriendo o echando a perder en la orilla, o algún pájaro que haya hecho caca. Todo es motivo de haiku, porque entendemos que todo lo que está ahí es viable de ser escrito. Entonces, si formó parte de nuestra vivencia, si formó parte de nuestro aguare, no puede faltar, ahí tiene que estar. Y si hay aguares que nos parecen quizá que no tienen sentido, que no tienen demasiada eh, como originalidad, no nos tiene que importar eso, porque nosotros no estamos persiguiendo en el Haiku-do eh, una intención para escribir un libro, no estamos buscando reconocimiento literario, estamos tan solo caminando, aprendiendo, observando, siendo conscientes, teniendo atención plena en lo que nos rodea, e ir volcando esa experiencia, esas sensaciones, esa conmoción profunda que hemos tenido en un formato de haiku para compartir. Hace poco me preguntaron, ¿y yo por qué escribía haiku? Y yo la verdad lo que les contaba es que cuando uno sale y recorre algo, se va de vacaciones o ve algún lugar muy bello, lo primero que hace cuando vuelve de ese tiempo o de ese lugar es compartirlo con aquellas personas que uno quiere, con sus amigos, le desborda las ganas de compartir. Bueno, eso mismo me pasa con el haiku. En vez de tomar una fotografía o de tomar un video, trato de ponerlo en palabras y lo comparto como algo maravilloso que viví. Es una necesidad, lo siento así. Eso por un lado, ¿no? Es como una manera que encontré para expresar mis aguares, mis conmociones, mis asombros. ¿Y cuánto escribimos? Y para mí un haiku puede ser escrito siempre y cuando nos debamos a la autenticidad de haber sido testigos y presentes en el momento. Yo me puedo sentar en un escritorio y escribir un haiku tras otro. 1, 2, 3, 5, 10 por día, y mañana otro tanto, y más o menos me aprendo una estructura, una fórmula y escribo. Puede ser. Eso no es lo que buscamos quienes seguimos el haiku-do. Y si hubo un día, o una semana, o un mes, que no tuve un real aguare, una conmoción, un asombro, un impacto, pues no escribo, porque no sería auténtica conmigo. Entonces espero, ya llegará. A veces pasa que cuando yo no sabía que el haiku existía, hace 25 años atrás, yo no tenía idea que el haiku existía, pero sí existía en mí los asombros, las conmociones. Entonces tengo en mi interior un montón de sucesos a los que puedo evocar porque sí han sido vivenciados, entonces escribo sobre ellos. No es que yo tengo que escribir el haiku exactamente hoy porque viví el aguare hoy. Puedo recurrir a estos aguares que han formado parte de mí, que siguen estando en mí y que ahora les doy forma de haiku. Eso me parece muy interesante, poder recuperar esos momentos y escribir haiku. Pero sí reconozco que si no he pasado por esa instancia de vivencia, prefiero no escribir. Y si tengo que estar un mes o 2 meses sin escribir, no lo hago. Pero es como que no puedo dejar de hacerlo cuando sí me ha sucedido algo, cuando es como la necesidad, ese instante.
Quizás no me pasa en el momento, quizás quedo tan conmovida algún día que salgo a caminar y descubro que en esa ebullición interna no me sale, solo puedo armarme la alacena. Y más adelante voy a buscar los ingredientes. Y ahí sí entra en juego para mí algo fundamental, que es el trabajo en grupo. Así como el haiku surge de alguna manera en la soledad, ese impacto es algo íntimo, absolutamente íntimo. Cuando uno escribe luego ese haiku, hay un proceso de compartir con el otro que es necesario, porque a veces creemos que lo que estamos plasmando en el haiku está clarísimo, y si el otro no lo lee y nos hace una devolución, no percibimos realmente si llega o no llega lo que quisimos escribir. Para mí, la elaboración de un haiku y luego la corrección y trabajo y el compartir con el grupo es lo que le da el cierre y de alguna manera permite que ese haiku adquiera sentido para poder ser difundido, para poder compartir con los demás. Esto es un poco la manera que tengo de entender el haiku, esto es la manera que tengo de elaborarlo. Quizás no fui muy ajustada a la temática que tenía que ver con la flor y Bayó, pero me parecía importante aclarar esto, porque si no, no se va a entender tampoco cómo hago luego, cuando tengo en mi caso particular que juntar en un haiga pintura y haiku. Cuando nos dedicamos a la pintura sumie, sumi significa tinta negra, e significa pintura. Sumie sería pintura con tinta negra. Es una pintura que, si bien es de origen de China, ese nombre fue luego dado en Japón, llega a Japón de la mano de los monjes budistas y luego se empieza a difundir. El sumie es una pintura, como les decía, con tinta negra, es el único color que tiene, salvo el sello rojo, que sería como la firma del autor, y es, al igual que el haiku, una pintura de síntesis espontánea, con mucho de lo no dicho. Hay muchos vacíos en la obra, espacios en blanco sin pintar, no se pintan los fondos, por ejemplo, pero esos vacíos forman parte de la obra, no quedan totalmente ajenos, sino que esos espacios están puestos conjuntamente con lo pintado para dar armonía. Y así como esto que tiene que ver con lo dicho y lo no dicho, lo pintado y lo no pintado, y la autenticidad y la vivencia y la percepción, hay también obras que, por ejemplo, Buzón, que era un pintor y también era un haishin, unía en sus obras, en las obras haiga, hai de haiku, ga de pintura, la combinación de un sumie con el haiku. Ambas cosas, pintura y haiku, se combinan en esta obra complementándose entre sí. La idea no es dibujar lo que dice el haiku, ni transformar el haiku en las palabras de la pintura, sino complementar una con otra. Como el sumie también tiene que ver con lo vivencial, uno no pinta lo que no conoce, sino que contempla antes de pintar. De alguna manera, el haiku, que surge a partir de la vivencia de la obra, también tiene esta autenticidad y estas características del haiku. Así que de alguna manera es un buen maridaje, diríamos, una buena manera de aportarle un poquito más de sabor a una pintura con un haiku que lo complemente. Ahora, uno puede pintar solo. Nuestra escuela, Escuela Taller Cristina Ishikawa, pintamos al estilo haiga, o sea, cada obra tiene un haiku que la acompaña, pero podemos tranquilamente pintar sin haiku y escribir haiku sin pintar. En mi caso particular, sigo el estilo haiga porque pertenezco a la Escuela Ishikawa y así lo hacemos, uniendo ambas disciplinas, la pintura sumie
y el haiku. Bueno, hasta aquí compartir en el taller, que agradezco por haberme invitado a participar, y me despido de todos ustedes con la esperanza de cruzarlos en el camino. Un abrazo para todos. Como colofón de este programa, qué mejor que leer un haiku de Sandra Pérez, del libro En el envés de la hoja, de la editorial La Isla de Siltolá. Viento sur, se va quebrando en el río el reflejo de la garza. Sed felices, sin más, hasta el próximo programa.